Hablemos un rato sobre economía y lo hacemos en términos bastante sencillos para poder comprender todos la problemática que se vive en nuestro país respecto de la minería ilegal. Y está Patricio Lewis de la Red de Estudios para el Desarrollo con nosotros. Patricio, ¿cómo estás? Hola Fátima, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y como tú lo has dicho, hoy día vamos a hablar acerca de la minería ilegal y de esta ampliación del Reinfo, ¿no? Bueno, hay que ver primero la situación de la minería ilegal en el Perú, ¿no? Y lamentablemente nuestro país, dentro de Sudamérica, es el principal exportador de minerales ilegales. Representamos el 45% del total de minería ilegal que existe a nivel de Sudamérica. Y principalmente el mineral que más exportamos es el oro. ¿Y por qué? Porque el precio del oro ha subido en los últimos años considerablemente y esto ha hecho que muchas personas empiecen a buscar oros en zonas inclusive intangibles o en zonas, digamos, de reservas naturales que lamentablemente las están depredando y están dañando gravemente a nuestra economía. Son más o menos 10.400 millones de dólares que se han movido en minería ilegal entre el 2012 y octubre de este año, pero si vemos solamente la cifra de este año son alrededor de 1.600 millones de dólares que ha movido la minería ilegal dentro del departamento. ¿Y cuáles son las ciudades donde se mueve mayor minería ilegal? Es principalmente, por ejemplo, Madre de Dios, ¿no? Tenemos también Puno, Ica y Arequipa como las principales departamentos donde las actividades de minería ilegal son las que más afectan a la población. Además, también este régimen de inscripción de minería informal para formalizar a los mineros ha sido, digamos, un fallo que ha tenido y el Congreso lo ha ampliado nuevamente este régimen. Amplió el problema, Patricio. Efectivamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque del total de inscritos en el régimen, solamente 95% no se han formalizado. Solamente hay un 5% de personas que se ha logrado. El objetivo de la norma. ¿Cuál es el problema? De que todos los mineros ilegales actualmente pueden acogerse a ese régimen y lamentablemente impide que la policía pueda intervenirlos y también pueden transportar y operar en minería ilegal sin, digamos, ser intervenidos por la policía. Incluso el uso de explosivos, vamos a ir con la siguiente imagen, pero incluso se ha eliminado o hecho menos fuerte la labor de la Policía Nacional en cuanto a la supervisión con el uso de explosivos, que como hemos visto en otras circunstancias se ven también en otro tipo de delitos como la extorsión, el sicariato, el uso de explosivos que también son utilizados por mineros y lo que hace ver es que esta falta de supervisión también ha llevado a facilitar ese tipo de elementos a diferentes economías ilegales vinculadas a la criminalidad. Exacto, ¿no? Y no solamente el uso de los explosivos, por ejemplo el mercurio en zonas como Madre de Dios afecta directamente a la población, ¿no? Porque esto es vertido en el río y esto la población lo empieza a tomar y hay niños que están lamentablemente afectados con el agua que beben a través de este mercurio que es botado a las causas del río. Pero si vemos cuál es el impacto real, vamos a ver que el Perú pierde alrededor de 23.000 millones de soles cada año por la minería informal. Esto quiere decir que es una cantidad de dinero que no recaudamos nosotros a través de impuestos y que lamentablemente está depredando nuestras zonas, digamos, intangibles. Son 31.000 hectáreas de bosques que han sido deforestados en 5 años. Esto equivale al casi todo el distrito de San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces imagínense el impacto que es de la gran depredación que tiene a los bosques actualmente. Qué importante detenernos aquí, Patricio, porque cuando se habla de una minería formal, esto implica una serie de supervisiones, cumplimiento de normas, estudios de impacto ambiental y también, por supuesto, la fiscalización posterior e incluso el cumplimiento continuo de la empresa privada a una serie de normatividad y también un rol social en la comunidad que tiene impacto. Sin embargo, cuando hay economías o minería ilegal, esto no se cumple. Lo que pasa es que vemos zonas como estas donde no se busca incluso reforestar. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que de Madre de Dios, que es una de las principales ciudades donde ha tenido el impacto de la minería ilegal, vemos que cada vez nuestros bosques están siendo depredados y esto ha aumentado el crimen. Por ejemplo, en Puerto Maldonado el crimen se ha aumentado en 7 veces en los últimos años. ¿Y por qué? Porque hay trata de personas, lavado de activos y extorsión que ha incrementado la criminalidad en las zonas donde está la minería ilegal. Lamentablemente no solamente es la minería ilegal, sino son otras actividades ilícitas que están asociadas a la minería y que causan crimen en las localidades donde se produce. Y se vincula, vamos a pasar con la otra imagen, pero diversos delitos como sicariato, trata de personas que tú bien señalabas en distintas regiones. Tenemos más información también sobre el carácter político que tienen las recomendaciones que nos traes hoy. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá lo que buscamos es qué cosas podríamos hacer para que se pueda acompañar a los mineros informales para que puedan llegar a la formalidad, ¿no? Y acá es generar políticas con plazos estrictos y acompañamiento efectivo. No solamente se trata de ampliar un régimen, ¿no? Sino simplemente es tratar de ir acompañándolos en todo el proceso para que logren la formalización y además también que cumplan
cumplan los plazos, ¿no? Que los plazos sean determinados y hasta ese deadline y puedas tú llegar hasta ese punto. El 37% ha caído del presupuesto que se tenía contra la minería ilegal. De cada 100 soles que se destina a seguridad ciudadana, solamente 0.50 centavos de sol son gastados en minería ilegal. Entonces prácticamente es nada lo que se gasta en el presupuesto para lucha contra la minería ilegal. Y también generar un plan de acciones articuladas y coordinadas. Esto no solamente involucra al tema del Estado, sino también a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales para que empiecen a generar un plan de acciones que deberían seguir para poder llegar y poder formalizar a la minería ilegal, pero también una lucha contra aquella minería ilegal que está dañando nuestra economía y lamentablemente también a nuestro país. Como tú bien señalas con todas estas cifras, Patricio, finalmente con la minería ilegal se desencadenan hechos de sicariatos, secuestros, mucha violencia, como hemos visto en diferentes zonas del país, incluso esos actos de atentado contra también la empresa privada que invierte formalmente, lo hemos visto en Patás, por ejemplo. Así que esperamos que las medidas del gobierno y del legislativo sean coherentes con mejorar precisamente la inversión en nuestro país y en ese sentido se habla de bajar el número de también la minería ilegal. Patricio, que tengas felices fiestas. Felices fiestas a ustedes también. Yo voy de vacas unos días, así que te abrazo desde aquí por Igualmente. Navidad y nos volveremos a ver el 2025. Nos vemos el 2025. Viniendo, Un fuerte abrazo ¿verdad? a todos. Claro, yo el 26 estoy acá para Muy seguir con bien, el... puntualísimo. Gracias, Patricia. Te abrazo de aquí un ratito.